Aleluya. Repito, pasos para cambiar a mejor. ¿Cuántos quieren cambiar a mejor? Dicen amén. Aleluya. ¿Y cuántos quieren seguir estancados? ¿Y cuántos quieren retroceder como los cangrejos? Porque hay esas tres posturas, ¿verdad? Hay unos que están creciendo espiritualmente. Hay otros que están estancados, ni crecen ni decrecen. Y hay otros, que es lo peor del caso, que van retrocediendo, que van menguando, que van retrocediendo para atrás como los cangrejos, y cada día que pasa son peores como cristianos. Pero si usted tiene interés en cambiar a mejor, tiene que poner atención a estos consejos que le voy a dar en esta prédica para que usted pueda saber cuáles son los pasos, cómo puede usted mejorar su vida. Hermanos, todos nosotros nos hemos criado, escuchen, todos nosotros nos hemos criado en una sociedad, en un determinado ambiente, en una determinada familia, y eso nos ha marcado de una manera determinada, nos ha marcado, bien marcados. Lo que creemos en la actualidad, lo que pensamos, es el producto de las influencias recibidas durante toda la vida de familiares, de amigos, de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Ese es el producto. En cuanto tenemos creencias en cuanto a familia, tenemos creencias en cuanto al dinero, cómo administrarlo, tenemos creencias en cuanto a la política, tenemos creencias en cuanto a la religión, tenemos un credo, cada persona tiene su credo, y ese es el resultado de la influencia que hemos recibido de la familia, de la sociedad donde nos hemos criado. Por eso podemos decir que somos como somos y pensamos como pensamos, porque hemos recibido esa influencia. Pero si nosotros queremos mejorar algunos de los aspectos, si nosotros queremos mejorar algunas de las áreas de nuestra vida, evidentemente es la Biblia y Jesucristo el modelo perfecto, que en la Biblia tenemos clara su manera de vivir, cómo vivió, lo que hizo, lo que no hizo, lo que creía, lo que no creía. Naturalmente tenemos que ir a la Biblia. No hay en el mundo otro modelo tan perfecto, tan maravilloso como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él tiene que ser el modelo de tu vida, porque es un modelo perfecto. Cualquier otro modelo que tú adoptes, pues va a tener fallos y defectos. En el libro de Romanos capítulo 12 tenemos una invitación a mejorar nuestra vida, y pasa por el entendimiento, pasa por el pensamiento. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un versículo muy conocido de todos nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, es decir, al estilo de vida de la gente de este siglo, sino transformaos, dejando esa forma de vivir vieja que teníamos, transformaos por medio de la renovación de ¿qué cosa? De nuestro entendimiento. Ahí es donde está el origen, ahí es donde está el principio, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cuestión aquí es cómo cambiar, cómo transformarnos, cómo poder ser como Cristo, cómo poder ser agradables a Él, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Pues hay unos pasos que son imprescindibles para que podamos cambiar. Y una frase muy importante que quiero que se quede en la cabeza y en el corazón de ustedes es que antes de cambiar tu manera de vivir, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. Repito, antes de cambiar tu manera, tu estilo de vida, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. Si tú tratas de cambiar de vida y tienes la mente con los principios anteriores,
pues no has cambiado la mente. Tienes que, el cambio, el primer paso para el cambio pasa por la mente. Por eso, antes de cambiar tu manera de vivir, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque si sigues pensando con el sistema de la vieja vida y tratas de mejorar tu vida en Cristo Jesús, no puedes, porque tienes los patrones en la mente de la vieja naturaleza. Cambiar la manera de pensar que durante tantos años has tenido en tu vida no es tarea fácil. No es fácil cambiar los principios, el estilo de vida que durante muchos años has llevado. No es fácil. Primero tienes que cambiar la manera de pensar. Se requiere de un esfuerzo mental. Se requiere de que tú te repitas a ti mismo o a ti misma que tu manera de pensar estaba mal, que estaba equivocada. Debes repetirte miles de veces algo así como lo que yo creía estaba mal. Eso tienes que repetírtelo para que tu mente empiece a transformarse. Lo que yo creía estaba mal. Lo que yo pensaba no era así. Yo estaba equivocado. Yo estaba muy equivocado. Yo pensaba como los mundanos. Yo no pensaba como Dios quiere. Y si tú empiezas a repetirte eso a tu mente, ya estás desalojando de tu mente todos los malos pensamientos y todas las creencias y todo el sistema de pensamiento que tenías de viejo. Entonces comienza a repetirte: lo que yo creía estaba mal, lo que yo pensaba no era así, yo estaba equivocado, yo pensaba como los mundanos, yo no pensaba como Dios quiere. Es desintoxicar la mente, ¿verdad? Te repites esa frase a ti mismo para desintoxicarte de la falsa doctrina, de los falsos conceptos, de los pensamientos antibíblicos que tenías, de esas ideas que no eran de Dios, aunque se parecían y cualquiera diría: no, pues sí, es así la voluntad de Dios, pero no era así como lo estabas pensando. La desintoxicación ideológica es un proceso que lleva tiempo, que lleva luchas mentales. Es como desintoxicar a un heroinómano de la heroína. Cuando una persona se engancha a la heroína y lleva unos cuantos años metido en ese vicio, ya su organismo le pide heroína, y cuando se le acaban los efectos de la dosis, quiere más heroína, porque ya lo tiene adaptado a ese vicio, a esa droga. Es como desintoxicar a un heroinómano de la heroína, es como desintoxicar a un alcohólico del alcohol, o a un fumador del tabaco, o a una persona de la pornografía. En cuanto se enganchan a una de esas cosas, desengancharse les cuesta muchísimo y tienen que hacer un esfuerzo tremendo. Los pasos para desintoxicar a una persona de una idea equivocada, de un pensamiento antibíblico, de un concepto, de una creencia falsa, son los siguientes. Si quieres puedes apuntarlo para que digas: uy, pues sí, esto me interesa, yo voy a desintoxicar mi mente y mi corazón de algunas ideas o conceptos que yo ahora he entendido que son malos. El primer paso es reconocer la verdad bíblica que para ti era desconocida. El primer paso es reconocer la verdad bíblica en la palabra de Dios que para ti era desconocida. No lo habías entendido, no te lo habían mostrado, no te habían mostrado con la Biblia que estabas equivocado. Entonces, el primer paso es reconocer la verdad bíblica. Y cuando tú reconoces la verdad bíblica, pues ya estás encaminándote en la dirección correcta. Aunque esa verdad llevaba miles de años revelada aquí en la Escritura, pero tú no la conocías. No es que no estaba revelada, sí estaba revelada en las Escrituras, pero tú no la conocías porque como no habías leído la Biblia en tu vida, o si la habías leído no te habías percatado, no te habías dado cuenta, pero la revelación estaba ya estaba desde hace miles de años. La Biblia lleva 3000 años de escrita. Entonces,
3.500 años de escrita, el Nuevo Testamento alrededor de los 2.000. Entonces, cuando descubres una verdad bíblica que para ti era desconocida, ese es el primer paso. Reconocer la verdad bíblica que para ti era desconocida. Como digo, aunque esa verdad llevaba miles de años revelada en la Biblia, pero tú, por la razón que fuera, no la conocías. Por no haber estudiado la Biblia, porque no te la enseñaron, o porque te la enseñaron mal. Pero cuando tú reconoces esa verdad bíblica que para ti era desconocida, te encontrarás en una encrucijada donde tendrás que tomar una decisión importante. Cuando descubres esa verdad que va contra lo que tú pensabas, te encontrarás en una encrucijada. Tendrás que hacer un alto en el camino, como dijo el Señor en el profeta Jeremías 6:16. Busca Jeremías 6:16, que es un texto muy conocido, que yo lo he repetido aquí en numerosas ocasiones, y lo dice Dios. Dios se lo dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel daba bandazos entre si adorar a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o adorar a Baal o a otros dioses paganos. Pero en Jeremías 6:16 dice el profeta: así dijo Jehová, paraos en los caminos, párate, no sigas adelante como si no pasara nada. No, tienes que pararte, hacer un alto en el camino y mirar y preguntar. ¿Por qué cosa hay que mirar y preguntar? Por las sendas antiguas. Fíjate que las sendas antiguas son las verdaderas, no las modernas, porque hoy en día la modernidad y el feminismo y la sociedad pagana en la que nos ha tocado vivir es lo que marca el estilo de vida de la gente. Nosotros no podemos vivir como vive la gente del mundo hoy en día, porque ellos viven según el modernismo y según lo que la sociedad les va marcando. Nosotros tenemos que pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. ¿Cómo es que vivía la gente en la época de Jesucristo? ¿Cómo fueron las enseñanzas de Jesucristo? Mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino. Y cuando descubres el buen camino con la lectura de la palabra de Dios, entonces te dice: y andad por él. Descubrir el buen camino es un paso importante, pero ahora hay que andar por ese camino. Y el pueblo de Israel era rebelde. Cuando el profeta Jeremías les predica y les dice: y andad por él y hallaréis descanso. Fíjate lo que le dice: si ustedes andan por el camino, por la senda antigua, van a hallar descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijo la gente? No, por ahí no queremos andar. Pero si es que por ahí es donde tienes el descanso verdadero, donde tienes la paz, donde tienes tranquilidad, donde puedes dormir en paz con la conciencia tranquila, sabiendo que le estás obedeciendo a Dios. Porque si vas por el camino moderno, las dudas te asaltan, las luces rojas se te encienden, la conciencia te acusa, el Espíritu de Dios te acusa de que no estás andando por la senda antigua. Y entonces vas a vivir en una tensión continua, en una inquietud constante. Hasta ahora pensabas que estabas en lo correcto, pero ahora descubres una cosa que no conocías. Descubres que la senda antigua es la verdadera y que tienes que caminar por ella. Entonces, ese es el paso número 1, reconocer la verdad bíblica y aceptarla como forma de vida. El paso número 2 es la decisión, Una vez que haces el alto en el camino y descubres cuál es el camino verdadero de la senda antigua, tienes que tomar una decisión. ¿Sigo creyendo y sigo pensando lo que pensaba y creía? ¿O decido pensar y creer como dice la palabra de Dios? Ahí están las dos opciones. ¿Sigo pensando como pensaba y creía antes de conocer la verdad bíblica? ¿O a partir de ahora voy a aceptar la verdad bíblica y voy a creer lo que Dios dice y me lo voy a meter aquí en la cabeza y me voy a mentalizar de que ya no puedo vivir como yo pensaba, como yo creía, sino como dice el Señor en su palabra? Ese es el paso. El número 2, la decisión.
la decisión verdadera. Vamos a empezar a cambiar, a transformar, a dejar de pensar lo que pensábamos para empezar a pensar como dice Dios en su palabra. Es tu decisión. Algunas personas dicen, bueno, si Dios quiere que cambie, ya. ¿Cómo que si Dios quiere que cambie? Claro que Dios quiere que cambies. ¿O es que Dios o es que Dios no quiere que cambies? ¿Cuántos creen que Dios quiere que hagamos cambios para mejor? Amén. Dios quiere que cambiemos, claro que sí. Eso, bueno, si Dios quiere, bueno, si lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere es que cambies a mejor. Es tu decisión, no es la decisión de Dios. Tú eres el único, tú eres la única responsable ante los ojos de Dios por lo que tú crees y por lo que tú piensas. Si tú tomas la mala decisión de seguir creyendo los errores, los conceptos y las falsas doctrinas que tenías antes, pues tu vida irá de mal en peor, evidentemente. En el terreno espiritual me refiero. Y estarás poniendo tu voluntad, tu pensamiento, tu credo, tu opinión por encima de la palabra revelada de Dios, que ya la conoces. Y eso sería orgullo. Eso se llama rebelión contra Dios, porque la persona que conoce la palabra de Dios y a pesar de que la conoce, sigue poniendo su opinión, su pensamiento, su credo por encima de lo que Dios dice, eso es rebelión. No tiene otro nombre. Eso es un grave error que muchas personas que dicen ser cristianos cometen. No tienen temor de Dios, no tienen respeto por la palabra de Dios que está revelada con mucha claridad. Siguen influenciados por las ideas mundanas y por las ideas paganas que tienen de antes de convertirse. Pero la buena decisión es, sí Señor, de ahora en adelante voy a creer sin dudar toda la palabra de Dios revelada en la Biblia. De ahora en adelante voy a cambiar, voy a transformar mi manera de pensar. El toxicómano, el alcohólico, el fumador, el adicto a la pornografía, tiene que tomar decisiones para poderse librar del vicio. No es suficiente que reconozca. Reconocer es un paso, pero no es suficiente. Hay que tomar una decisión. Por eso digo que el toxicómano, el alcohólico, el fumador, el que tiene adicción a la pornografía o a la vanidad o a lo que quiera que sea, tiene que tomar decisiones para poderse liberar de ese vicio, de ese pecado. Y lo mismo pasa con los cristianos que tienen ideas, que tienen pensamientos que no son bíblicos. Tienen que tomar la buena decisión para poder ser libres del error y estar en la verdad. ¿Cuántos quieren estar en la verdad? Dicen amén. Mira lo que dijo Jesucristo en Juan 8:12. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué es lo que dijo él que es? La luz del mundo. Él es la luz que alumbra. Dice, el que me sigue no andará en qué cosa, sino que tendrá qué cosa, la luz de la vida. El que me sigue, el que se lo toma en serio, ya no andará en tinieblas, ya no andará tuntuneando por ahí diciendo hoy piensa de una manera, mañana piensa de otra. No, tenemos que tener las ideas claras. He visto, hermanos, en los años que llevo pastoreando, he visto a muchos cristianos tercos, obstinados, que siguen creyendo conceptos, ideas, doctrinas erróneas, y a pesar de que les enseño con la Biblia en la mano que están equivocados, no lo quieren recibir. Siguen creyendo cosas que van contra la palabra de Dios. Y les explico, mira que eso no es así, pero aunque se lo diga 1 y 20 veces, siguen obstinados creyendo que lo que están haciendo también le agrada a Dios, y no, están equivocados. El paso número 3 es la desintoxicación mental,
si tomaste la buena decisión de poner en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios como credo y fundamento absoluto de tu vida y de tu fe, tendrás que hacer una terapia. Tendrás que hacer una terapia, llevar un tratamiento. Tendrás que ser disciplinado contigo mismo, contigo misma. Tendrás que leer muchas veces y durante algún tiempo los pasajes de la Biblia en los que se basa tu nueva manera de pensar, que va contra la vieja manera de pensar que tenías antes. Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, si antes tú tenías la idea equivocada de que usar la minifalda o el mini short, por poner un ejemplo, porque hay montones de cosas, ¿verdad?, que uno tiene que analizarlas. Pero si tú antes creías que usar la minifalda y el mini short, eso era normal, porque como todo el mundo lo hace, pues es normal, ¿verdad? Esa es la idea de la gente. Bueno, si todo el mundo lo hace, es que está bien. No, todo el mundo puede estar equivocado. El único que no se equivoca, ¿quién es? Dios y su palabra. Pero si tú tenías la idea, por decir una, porque hay montones de ideas y montones de pensamientos y montones de creencias, pero si tú tenías la idea, la creencia de que usar la minifalda o el mini short, eso era normal porque todo el mundo lo hace, ahora al leer la palabra de Dios te das cuenta de que Dios lo prohíbe. ¿Dónde lo prohíbe Dios? Pues en Mateo 5:27, vamos a ir a Mateo 5:27, que también es un verso conocido. Mateo 5, 27 y 28, dice el Señor Jesucristo mismo, que es el legislador, que es Dios con nosotros. Él dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En el Viejo Testamento, ¿verdad? La ley de Moisés decía, no cometerás adulterio. Y para que una persona fuera culpable de ser un adúltero y apedrearlo, en el Viejo Testamento a esa persona tenía que haber tenido relaciones sexuales con un marido o con una esposa que no era la suya. Pero en el Nuevo Testamento el Señor pone las cosas más difíciles, no más fáciles, las pone más difíciles. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo lo voy a poner más difícil, dice el Señor. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Uy, esto sí que está bien difícil. Cualquiera que mira a una mujer. Fíjate que no dice cualquiera que mira a un hombre, porque por lo general los hombres no son objeto de las miradas de la mujer. Algunas veces sí, pero por lo general los que miran son los hombres y las que son miradas son las mujeres. Eso es que dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, no dice cualquiera que mira a un hombre, aunque también, ¿verdad? Pero el pecado está en el corazón de los hombres. Es decir, la lujuria es un pecado de carácter casi 100% no, vamos a decir, es predominantemente, la lujuria es predominantemente un pecado de los varones. Las mujeres también pueden tener algo de lujuria, pero mucho menos que los hombres. El pecado que tienen más las mujeres es la vanidad y el exhibirse y el mostrarse, porque les gusta que las miren y que les digan: uy, qué guapa estás, qué bien se te ve, y todo ese tipo de piropos y de halagos, que eso las hace creerse que son las reinas del mundo. Entonces dice el Señor: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, evidentemente si tienes un mini short, unas piernas muy bonitas, una minifalda, los hombres te van a mirar y a remirar y a requete mirar 1, 2, 3 y 40 veces y a codiciarte. Te van a codiciar. Y la Biblia dice: ya adulteró con ella. Ella es también adúltera. No es que ella no hizo nada, no, sí, ella hizo. Ella se puso una minifalda y con sus bonitos encantos femeninos, pues hizo que los hombres se quedaran prendados de ella, mirándola y contemplándola. Entonces ella y él, el que la mira y la que es mirada, los dos son culpables de adulterio. Entonces es verdad que ahí no habla de la minifalda y es verdad que ahí no habla del mini short, pero es obvio que está implícito ahí, ¿verdad?
Si una mujer va con una falda larga, bien vestida, bien tapadita, nadie la va a estar siguiendo con la mirada. Pero si vas coqueta y atractiva y seductora y de buen ver, que si te miran. Te van a mirar y te van a codiciar. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 5. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 5. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí para las mujeres. Primera de Pedro 3 del 1 al 5 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, por el testimonio. Considerando vuestra conducta casta. Casta quiere decir pura, limpia, respetuosa. Vuestro atavío, el atavío es la forma de vestir. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, ¿verdad? Pues la vanidad, aquí está reflejado lo que se llama la vanidad, sino que el atavío de la mujer sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Sencillez, nobleza, humildad, pureza, santidad en la mujer. Esa es la vestimenta que la mujer debe tener. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice también: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no indecorosa, sino de ropa decorosa, que tape bien todo su cuerpo. ¿Para qué? Para que no la estén codiciando los hombres, porque los hombres tienen los ojos llenos de adulterio. Y miran y requete miran y valoran a una mujer, dice, qué cuerpo más bonito tiene, qué curvas y todo eso, y se quedan codiciándola, y piensan un montón de cosas. Así que el verso 9 dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Entonces, como les decía, si tú antes tenías la idea equivocada de que usar la minifalda, el mini short, pues eso era normal porque todo el mundo lo hace, pues ahora al leer la palabra de Dios te das cuenta que Dios lo prohíbe en su palabra, en estos textos que he citado. Entonces la terapia que tú tendrías que hacer es leer muchas veces esos versículos, esos pasajes de la Biblia, para consolidar el cambio de mente, el cambio de manera de pensar hacia lo bueno, hacia la palabra de Dios. Cuando tú lees 1 y 2 y 3 y 40 veces esos versículos que te hablan, pues tú dices, no, ya no puedo seguir pensando como pensaba, me estoy desintoxicando, estoy echando fuera de mi cabeza todas las ideas y todos los conceptos que yo tenía acerca de la forma de vestir de la mujer, y estoy implantando en mi vida la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. En este paso número 3, también debes de repetirte a ti mismo o a ti misma por algún tiempo frases de renuncia a tu anterior manera de pensar, porque eso es parte del procedimiento de la desintoxicación mental. Es la terapia que tienes que hacer, repetir frases de renuncia, de que ya no crees lo que creías, sino que ahora crees como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, frases de renuncia sería: ya no creo las cosas que creía respecto a tal asunto. Ya no creo las cosas que creía, ahora creo en la palabra de Dios. Y si tú te repites esa frase, ya no creo lo que creía con respecto a mi manera de vestir, ahora creo lo que la palabra de Dios me dice en Mateo, en Timoteo, en Pedro, ahora creo esto, y te lo repites 1 y 400 veces, entonces estás cambiando tu manera de pensar. Recuerden que una de las cosas que dije es que si no cambias, ¿qué cosa? Si no cambias la mente, si no cambias la manera de pensar, no podrás cambiar ¿qué cosa? ¿Qué cosa no podrás cambiar? La manera de vivir, claro. Si no cambias aquí, ¿cómo vas a cambiar la manera de vivir? Es imposible.
Primero tienes que cambiar la manera de pensar. ¿Cómo se cambia la manera de pensar? Pues ya lo hemos explicado. Y tendrías que seguir repitiéndote esa frase: ya no estoy en el error, ahora estoy en la verdad, ahora creo lo que dice la palabra de Dios. Ya yo pensaba mal, pero ahora pienso bien, ya no tengo dudas, ahora sé que tengo que seguir la palabra de Dios. Y tú empiezas a repetirte esa frase y a leer los textos de la Biblia que reafirman tu nueva manera de pensar. Entonces estás cambiando tu manera de pensar, y cuando tú cambias tu manera de pensar, tu manera de vivir automáticamente cambia también. Pero si no cambias la manera de pensar, jamás vas a poder cambiar la manera de vivir. ¿Dicen amén? Yo cambio mi manera de pensar equivocada que tenía antes, por la nueva manera de pensar que tengo ahora, según la palabra de Dios. Filipenses 4:7, vamos a ir allí, a Filipenses capítulo 4, versículo 7, ahí habla del pensamiento también. Filipenses 4:7, vea lo que dice. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿y qué más? Y vuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos están en la palabra de Dios, y ahí Dios lo guarda eso. Y el verso 8 dice, lo tienen todos para leerlo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, repitan, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, en esto, piensa en esto. Esa es la terapia. Tienes que repetirte muchas veces a ti mismo para convencerte a ti mismo, a ti misma, de que ahora piensas como dice Dios, no como pensabas antes de conocer la palabra de Dios. Todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y piensa, y piensa, y piensa, y piensa, y sigues pensando. Y cuando tú piensas en todo eso, ya estás cambiando tu manera de pensar. Luego tu manera de vivir va a cambiar automáticamente, porque nosotros vivimos según lo que pensamos. Saben que aquí en la cabeza está el centro de control de mando, ¿no es cierto? De aquí salen las órdenes para las manos, de aquí salen las órdenes para las piernas, de aquí salen las órdenes para todo el resto del cuerpo, de la cabeza. Y la cabeza le dice a las manos: coge la Biblia. Las manos cogen la Biblia. La cabeza le dice, inconscientemente le da órdenes a los pies, le dice: camina a la derecha, y ya los pies enseguida obedecen. Camina a la izquierda, pues los pies obedecen enseguida las órdenes que tenemos aquí. Es algo automático. Entonces, si aquí tenemos la palabra de Dios, pues nuestro cuerpo, nuestra vida va a funcionar según lo que tenemos aquí. Si aquí está la palabra de Dios, vamos a obedecer siempre a la palabra de Dios. Pero si aquí tenemos las ideas mundanas, pues entonces aquí van a dar órdenes al resto del cuerpo que se vista como la gente del mundo. Poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas otras creencias que no las he citado, pero que tienen que ser cambiadas también. Entonces recuerda, no puedes cambiar de vida si primero no cambias la mente. Primero tienes que cambiar la mente, hermano, hermana. Repita conmigo: no puedo cambiar de vida si primero no cambio la manera de pensar. Otra vez, no puedo cambiar de vida si primero no cambio la manera de pensar. Y por última vez, no puedo cambiar de vida si primero no cambio, ¿qué cosa? Exacto, hay que cambiar aquí tiene que cambiar. Si no cambias aquí, olvídate de que cambies el resto del cuerpo. Entonces, esas peticiones te ayudarán
a que los pensamientos malos, los pensamientos antibíblicos que tenías antes se borren definitivamente, porque no es fácil, hermano, no es fácil borrar de nuestra mente aquellos pensamientos malos, erróneos que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón por tantos años. Cuando yo le di mi vida a Cristo en el año 1976, tenía 22, casi 23 años. Y yo era católico de tradición toda la vida. Y cuando me enseñan en la iglesia que la idolatría y los ídolos, porque yo tenía el corazón de Jesús, el crucifijo, la Virgen del Carmen, toda la casa decorada de santos, era muy religioso, de estatuas. Y me doy cuenta que la Biblia dice eso, digo, oh, tengo que cambiar, tengo que quitar todo eso de la pared. Uy, ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir mi hermana? Que ella fue la que me regaló el corazón de Jesús y el rosario y la Virgen del Carmen y todo eso. Cuando vengan a mi casa y me visiten y vean que eso ya no está ahí, ¿qué van a decir? Y yo empecé a luchar, pero claro, era más fuerte, eran mis ganas de obedecer a Dios que respetar a la familia. Entonces cogí todos los ídolos que tenía, los descolgué de la pared del dormitorio donde dormíamos mi esposa y yo, y claro, tuve valor para descolgarlos de ahí, pero no tuve valor para tirarlos a la basura. Los descolgué, los metí en una bolsa y los guardé en un baúl que tenía allí en la azotea. Y hasta se me olvidó, claro, porque tenía todavía, uy, y voy a tirar la Virgen del Carmen, y voy a tirar el corazón de Jesús y el rosario, ay, qué pecado y tal. Claro, las ideas de antes chocaban con las ideas de ahora. Y yo decía, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, no estaré pecando. Pero claro, yo tuve que leer muchas veces la palabra de Dios, que la idolatría es pecado, para convencerme a mí mismo de que efectivamente tenía que sacar todos esos ídolos. Y unos meses más tarde ya estaba yo fuerte como cristiano, y entonces buscando unas cosas allí en la azotea, en el baúl de los recuerdos ese, encontré los ídolos. Digo, ¿pero cómo se me ocurrió guardar esto aquí? Lo saqué y lo zumbé a la basura, y definitivamente... Porque con la lectura de la palabra de Dios yo me fui mentalizando hasta que me desintoxiqué ideológicamente, quité todos esos ídolos y pensamientos idolátricos que tenía en mi cabeza, y desde entonces le serví al Señor con toda el alma, con todo el corazón. Así que esa es la razón por la que tenemos que repetir nosotros mismos esas cosas. Debes subrayar en tu Biblia esos versículos que te reafirman la verdad bíblica, y así te vas convenciendo a ti mismo, a ti misma, de que antes pensabas mal y ahora piensas como dice Dios en su palabra. Tuvimos, hermanos, aquí en nuestra iglesia una señora que se convirtió. Ella aceptó al Señor como su Salvador, tenía entre 60 y 70 años, pero ella era católica, toda su vida fue católica, iba siempre a misa, rezaba el rosario y todo eso, y ella se convirtió y se entregó a Cristo. Entonces yo le decía a esa señora, le decía, hermana, pues ya usted lleva unos años en la iglesia, debe dar el paso del bautismo y bautizarse en agua. Pero ella decía, no, pastor, es que yo estoy bautizada en la iglesia católica, de niña me bautizaron allí. Pero hermana, que eso va en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que hay que bautizar por inmersión, y la Biblia dice, el que creyere. ¿Verdad que usted no creía cuando la bautizaron porque era un bebé que todavía no tenía uso de razón? Ah, no, pues entonces ahora tiene que bautizarse. Y no quería venir a la iglesia, y bueno, seguía viniendo a la iglesia, y yo de cuando en cuando le daba un consejo, y no, a mí me bautizaron en la iglesia católica, pastor. 8 años estuve así, dándole consejos, 8 años para que se bautizara. Al final se bautizó, pero me costó 8 años dándole palabra. Hermana, pero ¿cuándo lo va a hacer? Que no, que yo estoy bautizada en la iglesia católica. No había manera de sacarle ese concepto de la cabeza.
Otro creyente se fue de la iglesia porque yo predicaba sobre la responsabilidad de los padres en cuanto a que deben enseñar a sus hijos los principios de la palabra de Dios. Yo predicaba y hacía mucho énfasis, hay que enseñar a los niños la palabra de Dios. Pero este hermanito decía que yo estaba equivocado, que no, que eso de enseñar a los niños la palabra de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo, porque él había malinterpretado un versículo de la Biblia que dice que el Espíritu Santo convence. ¿Es verdad que el Espíritu Santo convence? Sí, no estoy diciendo que no, el Espíritu Santo convence, pero ¿de qué convence? De lo que ha oído. Si yo estoy predicando aquí la palabra de Dios y usted oyó la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando usted sale de la iglesia y usted está en su casa durmiendo, se acuerda o para acostarse a dormir, usted se acuerda de la predicación, y entonces el Espíritu Santo le convence, le dice, lo que predicó el pastor, eso es la palabra de Dios, eso es lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo no es que te lo enseña, el Espíritu Santo te convence. Quien te lo enseña es el pastor, y quien enseña a los hijos es el padre y es la madre, los que le enseñan la palabra de Dios, porque ese es el mandato de Cristo. Y luego el Espíritu Santo convence de que la enseñanza que ha recibido de su padre o de su madre o del pastor, pues es verdadera. Pero este hermano tenía esa idea en la cabeza y no había manera de sacarle ese concepto equivocado que él tenía, y por eso se marchó de la iglesia, porque yo predicaba lo que dice la palabra de Dios, de que los padres tienen que enseñar a los hijos. Pero él no lo creía así, y tiene algunos hijos que son drogadictos y están metidos en el mundo del pecado por no creer la palabra de Dios. Varias familias también se fueron de la iglesia porque no aceptaban la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar, como dice Primera de Corintios. Otras personas se fueron de la iglesia al ser aconsejadas que no usaran ropas indecentes, tacones de aguja, pintura, cosas que les mostré lo claras que están en la Biblia. Otra familia se fue de la iglesia por yo darle un consejo al marido de que no se recostara sobre el hombro de su esposa, porque tenía una mala costumbre, y estaba yo dando la enseñanza de la palabra de Dios y él ponía su cabeza así en el hombro de su esposa. Yo le dije, hermano, no está bien eso, hombre, eso es feo porque es una falta de respeto a Dios y a la iglesia. Aquí tenemos que estar bien sentados naturalmente, pero eso de que usted esté recostado así encima de la cabeza del hombro de su esposa, eso no es ético, eso es una falta de respeto. Además, los demás que le están mirando van a decir, ¿y ese qué? ¿Viene aquí a la iglesia a dormir? Pues también se molestó y se fue de la iglesia. Otra joven se fue de la iglesia porque yo le di un consejo. Ella vino tan contenta que ya que había estado fuera de la iglesia por un tiempo, pero viene tan contenta a servir al Señor otra vez en esta iglesia, y yo le pregunto que cómo le van las cosas y me dice, muy bien, vivo con mi novio y tal y cual. Digo, ¿pero qué dice, hermana? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú eres cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿Y tú no sabes que la Biblia dice que llevas tantos años en la iglesia que vivir con tu novio como si fueras un matrimonio, eso es fornicación? Digo, ¿cómo que Pues es que yo no sé qué es lo que tienes en la cabeza. También se molestó porque le dijera la verdad. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a decirle, felicidades porque vives con tu novio. Felicitarla porque esté fornicando, ¿le voy a decir eso? ¿Creen que le debo decir eso? No, tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Si le gusta o si no le gusta, eso ya no es asunto mío. Así que yo me he encontrado con tantas personas que dicen ser evangélicas, pero que tienen unas ideas y unas creencias, unos conceptos tan disparatados, tan contrarios a lo que enseña la palabra de Dios, que yo me he quedado asombrado muchas veces. Claro, no leen la Biblia y mucho menos la estudian. Y hasta son capaces de enseñarle a otras personas las falsas doctrinas, las herejías que ellos practican y sacarlas de la iglesia. Pero la persona que quiere alcanzar un nivel más alto de fe, un nivel de sana doctrina, tiene que estar dispuesto a estudiar la palabra de Dios y a incorporar todas las enseñanzas teológicas de la Biblia primero en su cabeza, para que después todo el cuerpo funcione de acuerdo a lo que está pensando. Amén.
Bueno, pues vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos, vamos a orarle al Señor.